hay 30,3% de pobres en la Argentina, que eso equivale a 13 millones de personas, es un tercio de la población, y 2,5 millones de indigentes, es decir, que no cubren ni siquiera la canasta básica de alimentos. ¿Sí? Cuando conocemos estos números, me imagino ustedes como profesionales también de la salud, debe poner en cuestión o debe poner esto en pregunta, decir cómo van a hacer para nutrirse todas estas personas. Y más cuando planteamos términos, por ejemplo, de seguridad alimentaria, que eso ya es, hablando de la gente que no tiene para alimentarse, seguridad alimentaria quizás ya ni se toma, ni se presta atención. Sí, el Estado debe ser el garante de que las personas tengamos el acceso y la disponibilidad de los alimentos. ¿Cuáles son los principios básicos en nutrición? Que la dieta sea adecuada, suficiente, variada y armónica, ¿sí? Es decir, teniendo en cuenta que las edades siempre se basa en la canasta, como yo te contaba, se basa en 2.700 calorías, que es de un adulto de 30 a 60 años activo, es decir, que tenga trabajo y que sería el padre de familia, ¿sí? Cuando ya no se llega a cubrir esto, empieza a haber una malnutrición. Y una deficiencia. Una deficiencia. ¿Edades vulnerables, Loren? De 0 a 4 años, sí, que ahí no hay distinción de sexo, afecta tanto a niñas como a varones. En la edad de 13 a 17 es en la adolescencia, que afecta sobre todo a los varones por una cuestión de que están en crecimiento y por ahí los productos más caros son los proteicos, que son las carnes, los derivados de las carnes, que eso hace que a lo mejor no se tenga la accesibilidad para consumir tantos productos cárnicos, ¿sí? Por el precio. Y después tenemos las personas con enfermedades crónicas y personas ya en tercera edad. Pero sobre todo las edades... En tercera edad es tanto mujeres como hombres. Sí, y en la edad escolar, que afecta sobre todo a las niñas, ¿sí? A las niñas en edad escolar. Exactamente, por ahí se prioriza en el domicilio dar de comer proteínas a los varones, ¿sí? El padre de hogar o en algunos casos a los varoncitos. Muy bien, ¿sí? muy bien. Y esto afecta en los percentiles, es decir, en el tamaño de los niños que son de bajo peso para la edad, ¿sí? Y bueno, se genera una malnutrición, por otro lado, por el consumo de exceso de harinas también, que bueno, los déficits en la Argentina son la anemia, la falta de vitamina A, que genera problemas en la vista, y en algunos casos, problemas de exceso como la obesidad, la diabetes, el colesterol, que es lo que estábamos viendo. Bien, recién nos decías, en edad escolar, a los hombres quizás de la casa se prioriza todo lo que es proteína. En cuanto a las mujeres en edad escolar, ¿qué se debería priorizar? En realidad no debería haber distinción de alimentación, ¿sí? Debería ser para todo el grupo familiar. Pero hablando de una faltante quizás. Claro, debería incorporarse también proteína porque también está en crecimiento. Por supuesto que sí. Y eso genera, como yo te decía, problemas de osteoporosis, de vista y de vitaminas y minerales sobre todo. Anemia. ¿Sí? Cansancio, el hecho de no prestar atención en la escuela. Sí, además en la edad escolar convengamos que es una edad donde los chicos tienen muchísimas energías, muchas actividades, están todo el tiempo activos, con ganas de jugar, de hacer deportes. Y también tiene que ver la alimentación, por supuesto, como recién lo dijimos, y qué tipo de alimentación vamos a otorgarles si tenemos la posibilidad. Porque hablamos de que, bueno, hay personas que realmente no pueden, deben elegir entre lo poco que tienen, pero aquí vemos que nos trajiste varias propuestas y economizarlas un poquito más, economizar estos productos que vemos en el súper, que quizás son un poco caros, pero existe una versión económica de los mismos. Sí, la idea de la propuesta que yo les traje hoy, bueno, acá tenemos en el desayuno o en la escuela, acá tenemos variantes como a lo mejor gaseosas azucaradas o, por ejemplo, sándwiches de migas, de tratar de, que no sea la base la alimentación, porque aparte son productos caros. Son caros, sí. Dentro de todo, de elegir que tengan pan integral, que ver la propuesta de poder elaborarlas en casa. ¿Sabes cuál duda teníamos? Ya desde niños le podemos dar pan integral a los menores, a los chicos del primario, por ejemplo. Sí, es como si le dieran porque había un mito como que cuando te empezás a cuidar y quizás utilizás el pan integral, pero ya pueden comer tranquilamente eso.
pueden comer, alimentos? sí, todos los alimentos ya. Donde hay que tener cuidado en las edades que son bebés. ¿Sí? Hasta el año y medio no es recomendable integrar todo lo que es harina, ¿sí? Por un tema que no está desarrollado su aparato digestivo. Perfecto. Pero ya en edad escolar, sí. Siempre preferir lo que es integral. Bien, exactamente. Ves la posibilidad de llevarse ahora vienen distintos recipientes donde uno puede llevarse su mate cocido con leche y a lo mejor gastar menos. ¿sí? Gastar menos, un saquito de mate cocido, exactamente. De leche, perfecto. Y en lugar de comprar o yogures o a lo mejor ensalada de fruta, claro, o hacerla en casa o comprar la fruta que es más económica, ¿sí? Porque por ahí también se pueden vender estos productos así como chocolatadas que también se pueden llevar en los vasos térmicos o el yogur. Claro, comprar el sachet o eso. O la leche con el casa. cacao o el yogur líquido y agregarle cereales que se pueden comprar sueltos. También tenemos barritas de cereales allí. Barritas de cereales o, por ejemplo, para no consumir solamente bizcochos y criollos y demás, también la otra opción es las pastas frolas. ¿sí? Y esa que la podemos hacer en casa también. Todo lo podemos hacer en casa. Es una rica tarta de frutas, por ejemplo. No sé, a mí se me ocurre. No soy muy buena cocinera, ahora, pero opciones que podemos hacer en casa, podemos economizar y a la vez no descuidar la nutrición de los niños. Exacto. Y sobre todo a la mañana, que es como vos decías, que la mayoría va a la escuela o a la tarde y necesitan estar prestar atención a las actividades que se les proponen en la escuela, ¿sí? Muy bien. Por ahí no está bueno que no desayunen en casa y que pasen muchas horas sin comer, porque venimos a la mañana sobre todo venimos de dormir, entonces 8 horas de descanso y a su vez no desayunamos, entonces la atención hacia las actividades que nos propongan va a ser mucho menor, el rendimiento va a ser menor. Muy ¿sí? bien, Laura. Eso sería para el desayuno, por ejemplo, o la tarde, la merienda. O la merienda o colaciones. Opciones. ¿Qué tenemos aquí? ¿El almuerzo? Almuerzo también, que acá tenemos variantes. Por ejemplo, utilizamos como un alimento de base el arroz, que podemos hacerlo como un tipo hamburguesa, que le podemos agregar alguna verdura que al niño le guste, ¿sí? Con un poquito de queso, como para que tengamos todos los grupos de alimentos, o sea, acá estamos... Ahí tendríamos, por ejemplo, una hamburguesa de lentejas y arroz, que puede ser arroz integral. Arroz integral, claro, ahí está, estamos buscando todas las opciones saludables. Sí. Muy bien. Queso y tomate. Y podemos agregarle verduras crudas, ¿sí? Para que tengamos todos los grupos de alimentos. Una ensaladita, por ejemplo. Qué complicado hacerle comer ensalada a los niños, pero bueno, vamos intentando. Vamos intentando. Allí que tenemos. Acá tenemos una hamburguesa o una milanesa que a los chicos les gusta. También, acá incorporamos todo lo que son vegetales crudos y cocidos. No tenemos hidratos de carbono, que lo podemos reemplazar con el pan. Muy bien, una rodajita de pan. En vez de darles papas fritas a los niños, le hacemos una ensaladita, una ensalada primavera. O puré también puede ser. Puré de papas. Muy bien. Julián me hace caras detrás de cámara, pero... Acá tenemos el arroz solamente con queso crema y lo agregamos también puede ser la milanesa y le agregamos... No es mayonesa, es queso crema, Queso crema, sí. Lo importante es que tengan distintas variantes. Acá también se puede hacer un guisito de lentejas con arroz o un guiso de arroz y se le puede poner un poquito de carne también, pero no que solamente sea hidratos de carbono, solamente arroz, fideo, que la dieta sea todos los días monótona, digamos, sino que incorporemos otros alimentos y mirá los colores y mirá la variedad que llaman la atención a los niños. Porque la base de la alimentación está en casa, ¿sí? Si los padres no fomentan incorporar verduras, por más que el niño diga que no le gusta, a veces no lo prueban porque no les gusta porque no lo han probado. Entonces ir jugando con la alimentación se lo podemos incorporar así en forma de hamburguesas, que ellos no se den cuenta y están incorporando verduras y frutas. Alguna tarta quizás. Alguna tarta, sí. Lore, hablando un poco de esto del inicio de clases, retomar las clases,
lo que tiene que ver con los kioscos saludables en los colegios, porque también están los padres que tienen que hacer, creo que uno de los mayores esfuerzos y trabajos en decir, me voy a tomar el tiempo de prepararle la merienda, el almuerzo, aunque sea mínimo, un tiempito, también de paso pasar tiempo con los chicos. Pero los kioscos saludables aquí en nuestra ciudad, ¿cómo funcionan? ¿Existen en los colegios? La mayoría de los colegios no tienen cantinas saludables, muy pocos son los que incorporan y no incorporan todos los alimentos. ¿Sí? Debería trabajarse con grupos de padres, ¿sí? En las cooperadoras y fomentar más el consumo de esta variedad de alimentos, ¿sí? Para que el niño pueda elegir también y tenga opciones, porque si no, lógicamente que entre un alfajor y una pasta frola a lo mejor eligen un alfajor. O entre una fruta y un alfajor. Exactamente, o el yogur. Sí. Pero si no le damos las opciones, es cuestión de probar, ¿sí? Ellos, si está la opción, porque también está esto del mito de cuidarse, de no engordar, que no para que genere todo un trastorno alimenticio, sino de fomentar esto de incorporar nuevos alimentos. Última, una chocolatada que le estamos dando al niño, pero que no vaya a tomar una gaseosa a la mañana, a las 9 de la mañana. Claro, lo que se ve es que muchas veces eligen la gaseosa y un criollo, que eso son calorías vacías, que lo único que aportan es grasas y azúcares y ningún nutriente que se incorporáramos vitaminas y minerales como si incorporáramos una fruta. Entonces es cuestión de que también los padres tengan esta iniciativa en la escuela con la cooperadora y en conjunto con las maestras. Siempre hay en algunas escuelas que sí, que se fomenta, o las barritas, ¿sí? Pero bueno, es cuestión de a poco ir concientizando a la gente, a la escuela y a todos los ciudadanos de la localidad para que ir incorporando alimentos saludables desde todos los niveles etarios, desde los más niñitos hasta los más adultos. Desde niñitos también, eso es muy importante. Claro. Y si no lo hiciste nunca, comenzar de adulto también. Exacto, ¿por qué no? Probando. Siempre es bueno probar cosas nuevas en el alimento. Hay muchas más opciones ahora. Está bueno tomar hábitos saludables a cualquier edad. Podemos cambiar. Así que, Julián, estás más que invitado. Mire la cara. No, bueno, muchísimas gracias una vez más, Lore, por esto, porque la verdad siempre nos encanta que nos traigas toda la demostración para que los papás puedan ver en casa. Claro, y puedan ver en casa los alimentos, puedan tomarse a modo de ejemplo qué preparar, qué cocinar. Y además abaratar costos y que sea saludable, porque no significa, eso también es un mito, que el que hace dieta tiene que ser caro, no necesariamente. Es cuestión de organización, sobre todo. Hay que preparar el día anterior y ver qué se va a comer y que no salga más caro para la familia. Tiene que ser parte de la alimentación.